Me presento Daniel Flores, periodista en Publimetro México, Gabriela, y titular del programa War Room en Radio 13. Me gustaría que me repitieras tu nombre y tu cargo para cuestiones del registro. Y obviamente, pues esta pregunta, estamos en un momento de la pandemia, en un tema en donde se están calentando ya las pre-campañas. Me gustaría saber cuál es tu análisis de lo que estamos viviendo ahorita con esta llamada cuarta transformación y cómo se está reconfigurando el mapa o se va a reconfigurar el mapa político con todo lo que está sucediendo en el país. Obviamente el COVID-19 va a jugar un papel fundamental para el tema de las próximas elecciones. Cuéntame un poquito más y el desgaste que podría tener el propio Andrés Manuel, obviamente. Adelante. Claro. Gabriela López Gómez, soy CEO de Polilogy, Capacitación Política Online. Buenísimo. Respecto a tu pregunta, me parece que el país está en un momento clave. Estamos viviendo quizás la crisis más grande, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Y me parece que en términos gubernamentales ha sido bastante claro para todos que por primera vez al mundo nos pusieron enfrente de la situación en la que nos dimos cuenta que sí importa por quién votas, ¿no? Estamos viendo países que han enfrentado con mayor éxito la pandemia que otros, y me parece que en el caso de México estamos en el lado de los que peor lo han hecho. ¿Esto qué implica en términos electorales? Me parece que indudablemente ya veníamos viendo un desgaste de Morena, porque no solamente Morena se ubicó como partido político muy pronto del lado de los partidos tradicionales, me parece, decidió de posicionarse como una opción distinta, porque además empezó como un movimiento, pero no logró posicionarse así y muy pronto cayó de la preferencia de la gente. Ha perdido bastantes votos, es lo que estamos viendo en las encuestas que se están publicando, pero la evaluación del presidente es distinta. Entonces, me parece que el presidente sigue teniendo un respaldo porque él representa en sus valores algo que los mexicanos han rechazado por muchos años. En distintos estudios a lo largo de distintas campañas hemos visto que constantemente la gente lo que más rechaza es la corrupción. Y hoy por hoy el dueño del tema de la corrupción y de la respuesta ante esa problemática es el presidente. Sin embargo, nos presentamos ante una elección grandísima, y me parece que la gente va a tomar una decisión basada en certezas. Estamos con muchos dilemas porque muchos no están de acuerdo con las medidas del presidente. El presidente se ha enfocado a las políticas sociales y la gente quizás va a estar conforme con eso. Me parece que la decisión va a ser de ir hacia algo que conocen a algo que desconocen, que había sido quizás la característica de varias elecciones, como fue el caso de Brasil o como fue el caso de Estados Unidos, ¿no? La sociedad no veía conflicto con probar algo distinto. Ahora me parece que la gente se va a ir más por lo que conoce. Y si nos vamos a ese tema, me parece que Morena tiene más que ganar. El PRI es el que más tiene que perder, y quizás también el PAN gana en algunas zonas muy claras, ¿no? Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Nuevo León, Chihuahua. La gente quizás preferirá esquemas de gobierno que ya conoce, aunque aquí quizás la frase que se aplique sea más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque pues lo que vamos a buscar en medio de la certeza es algo de certeza, de la incertidumbre. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a Morena y al presidente? Evidentemente ya con estos picos de la pandemia que se han mantenido y que han desgastado muchísimo la figura del presidente y obviamente al partido por las decisiones que se han tomado, ¿qué es lo peor que le puede suceder ya a estas alturas a Andrés Manuel López Obrador y a Morena? Me parece que no saber cómo frenar
el desgaste. Ya algunos especialistas en opinión pública han señalado que el desgaste del presidente, si lo medimos en términos de votos, se calcula cerca de 10 millones de votos. Sigue teniendo 20 millones de votos, que son muchos, pero en algunas zonas se notará más que en otras. Entonces, ha sido un desgaste muy acelerado, un desgaste que nunca antes habíamos visto, y me parece que la pandemia quizás ayude a acelerarlo todavía más. Me parece que no están haciendo nada para frenarlo, y ese puede ser el gran problema de un movimiento que tuvo mucha fuerza y que puede tener varios tropiezos por no aglutinar bien o no definir bien una estrategia como partido, ¿no? De presentar buenos candidatos, de dar resultados como gobierno, que hemos visto que va a tomar bastante tiempo para lograr consolidarse, ¿no? Oye, esta curva de desgaste en todos los presidentes que se van presentando, obviamente en América Latina y en otras partes del mundo, pues es constante. La diferencia de Andrés Manuel López Obrador, y me gustaría que tocaras este tema, ¿se podría decir ya o sería pues erróneo decir una cuarta transformación? He comentado con algunos otros estrategas políticos y consultores que el tema de la cuarta transformación es un mote que él le dio y es un movimiento que él está encabezando y así lo está llamando, pero sería erróneo llamarlo ahorita cuarta transformación. Sería, o sea, compartes ese punto de opinión, Gabriela, y obviamente el desgaste no solamente de Andrés Manuel, sino de los políticos pues, de esta fuerza que ahorita gobierna el país. Me parece que para entender el tema de la cuatro transformación es irnos quizás a un tema de atajos mentales, le dicen quienes estudian cómo funciona el cerebro, ¿no? Es una manera más fácil de transmitir una idea ideológica, y en este caso estamos hablando de una transformación en la que él promete que el país va a cambiar tan solo por llegar él. En cierta forma lo ha hecho, y las encuestas sí ven un cambio en la forma de gobernar, y quizás el cambio más drástico ha sido en las formas, ¿no? En que el presidente no está viviendo en excesos, en que el presidente tiene mucho más contacto con la gente, más contacto con los medios, no le importa enfrentarse como solían cuidarse en otros casos los otros presidentes. Más, yo en términos de mercadotecnia política te diría que la cuarta transformación engloba este concepto en el que él cree y en el que él ha enmarcado su discurso durante más de 18 años. Entonces, tiene que ver con su lucha o la lucha que él ha construido por ir en contra de lo que llama como modelo neoliberal. Si lo desarmamos en términos discursivos, vemos que él tiene elementos muy claros en su discurso, y eso lo hace ser muy efectivo. Entonces vemos a un malo, que es el modelo neoliberal, y dentro del modelo neoliberal pues tenemos a Carlos Salinas, al PRI, al PAN, y todos los nombres que frecuentemente dicen. Tenemos al bueno, que es el pueblo, y además él dice, el pueblo es el único que puede salvar al pueblo, y si no, pues ¿quién, no? Y la bandera, que es, necesitamos, básicamente es el pueblo, como combatir la pobreza. No puede vivir un pueblo pobre con un gobierno rico, y esos lemas que se enmarcan dentro de una forma de pensar. Entonces, claro que la transformación, la 4T a la que él aspira, por la que él claramente ha dicho que quiere pasar a la historia, falta mucho para que eso se concrete. Pero su 4T en términos de posicionamiento de mensaje, me parece que es efectivo y lo describe, ¿no? Y quizás por eso todos hemos caído a sí mismo en ese discurso de chairos contra fifís, y que si si te acuerdas de la mafia del poder, y que si frijol con gorgojo, son términos que en términos de discurso político suelen ser muy efectivos. Trump hace el mismo juego, Bolsonaro. El malo es lo mismo, estos líderes populistas que son muy efectivos en términos comunicacionales, que es distinto, nuevamente te lo digo, en términos de gestión pública. Habrá que ver lo que
va a lograr, pero digamos que en términos discursivos es muy efectivo, ¿no? Oye, después de Andrés Manuel López Obrador, y evidentemente ya está corriendo su administración, ¿qué líderes políticos deberíamos esperar y deberíamos exigir como ciudadanía? Obviamente, con todo este cambio que se dio en las elecciones pasadas y con esta reconfiguración del mapa político, ¿a qué aspiramos y cuál debería ser nuestra premisa como ciudadanos, como organizaciones civiles, exigir estos nuevos perfiles que pues se van a encargar de comandar pues sí, los puestos públicos de nuestros gobiernos? Me parece que has tocado un tema importante. Para que los cambios sucedan, generalmente tienen que venir a través de los ciudadanos. Lo hemos visto en muchos movimientos, ¿no? Los movimientos feministas, por ejemplo, y que al mismo presidente le ha ido mal porque no ha sabido distinguir este tema de un tema político. Me parece que la participación ciudadana consciente va a ser fundamental y debemos exigir líderes políticos mejor preparados, que definan muy bien su liderazgo enmarcados en valores, en las cosas que ellos no deberían violar para que ejerzan el poder público, y tenemos que exigirle a los partidos que los postulan, que los elijan mejor, que haya procesos de selección de candidatos más transparentes, más democráticos, que no estén participando los mismos, que haya representatividad de todos los grupos políticos. Y si me permites mencionar, justamente la plataforma que nosotros promovemos de capacitación busca eso, o sea, ayudar a la formación de los políticos, porque los políticos no necesitan un grado específico para asumir un rol político, y muchas veces llegan sin saber absolutamente nada del cargo ni de cómo funciona un ayuntamiento o increíblemente cómo se aprueba una ley y están en la Cámara de Diputados o en el Senado. Entonces, creo que por primera vez y gracias a la pandemia, eso es una de las oportunidades que tenemos como ciudadanos, es que debemos ser más conscientes a la hora de elegir a nuestros candidatos. A veces nos vamos por el más simpático, por el más carismático, por el que o el actor quizás de exactamente, y yo creo que ese es el gran reto que tenemos, de involucrarnos un poco más, exigir que se preparen más, que tengan mayor acceso también a especialistas en diversos temas, porque uno de los grandes retos ahora en la pandemia fue que no hay especialistas en este tipo de cosas tan accesibles, y debería existir quizás mayor coordinación, mayor pues relación entre los países para encontrar las mejores prácticas y ver quizás que hay maneras más eficientes de aprender las lecciones y no necesariamente echando a perder recursos, instituciones, y en este caso dejando que tantas vidas se mueran, ¿no? Claro. Oye, esperamos unas elecciones con todo este panorama, el tema de la pandemia que todavía se prevé que dure pues algunos meses. Gabriela, ¿se prevén unas elecciones difíciles o solamente sería un parteaguas en este ejercicio ciudadano? Me parece que la van a tener difíciles más unos partidos que otros. Creo que el principal reto de Morena es organizarse, porque hasta la fecha no lo han logrado. Nada. En el caso del PAN, pues definir sus liderazgos, porque sí hay liderazgos regionales muy consolidados, pero a nivel nacional, pues no hay liderazgos legítimos que tengan buen recibimiento entre la gente, y todos los partidos deberían tenerlos. El PRI, por lo mismo también, el PRD y todos los partidos de nueva creación tienen un gran compromiso de presentar nuevos liderazgos con nuevas capacidades, que tengan la capacidad de aprender muy rápido, porque ese me parece que es un gran tema, ¿no? De que todos los días nos estamos enfrentando a crisis. Hoy tenemos una crisis, mañana despertamos y ya tenemos una nueva más grande quizás, y no hemos tenido la capacidad de reaccionar. Si nosotros vemos, por ejemplo, ciudadanos que al clic en el celular pueden comprar un paquete, un libro que te llega en 2 días a tu casa, en algunos casos en un día, mientras que mandas un tuit al ayuntamiento porque no sirve una lámpara, y se toman quizás un mes, si es que te hacen caso,
pues entonces no estamos a la par de lo que está sucediendo en la realidad. Y me parece que ese es el gran reto. No solamente, obviamente, presentar a muy buenos candidatos, pero también la capacidad de aprender de las nuevas realidades que estamos viviendo, porque estamos Claro. muy, muy lejanos a ellos. Oye, pues muchísimas gracias por los minutos, Gabriela. No, gracias a ti. Interesante el tema y bueno, ahí vamos a estar dándole lupa al tema de las elecciones, que ya muchos, me ha tocado ver muchos, pues sí, funcionarios ya están calentando ahí motores Ya para... empiezan a buscar, ya algunos se empiezan a preparar, ya están buscando asesores, ya un poco superado el tema de que no podían hacer nada encerrados y aprendiendo también a usar las nuevas tecnologías, Claro, porque la verdad es que antes no te aceptaban una reunión por Zoom ni no, ni pensarlo, si pensado, no ¿no? estabas en la oficina, no te recibían. Y ahora creo que todos hemos aprendido a ser más eficientes a través de Estas estos herramientas. medios. Y yo veo que ya se están activando, que ya se están preparando y que tienen mucho miedo de lo que va a pasar. Muchísimas gracias, Gabriela.